Y esta es una escena no sé si ustedes conocen esta serie, si no se las recomiendo, Los Elegidos, ¿no es cierto? En esta escena de aquí está María Magdalena, que recientemente había sido sanada por Jesús. Y pues ella estaba celebrando su primera cena del Shabbat o del sábado, del sabático. Así que empezamos esta serie, continuamos con esta serie. Si es la primera vez que usted está aquí, nosotros en esta temporada como iglesia estamos hablando sobre estas prácticas que tenía Jesús. Y que, ¿sabes qué? Que aunque estaba en los 10 mandamientos, aunque nunca fue abolido, la verdad es que como iglesia cristiana tal vez no estamos celebrándola. Así que vamos a continuar con esta serie, como digo, se llama Practicando el Camino y nuestro tema es el Sabbat, el día de descanso, el Shabbat, como tú le quieras llamar. Así que quiero continuar con la serie, pero primero una vez más, buenos días, Dios les bendiga. Sí, soy yo, me pinté el pelo, sí. Sí. Ok, ya me aburrí del rubio, ya me aburrí del negro, pero bueno, ya no se puede hacer nada. Entonces, bienvenidos una vez más y vamos a continuar con esta serie. Y como ya vimos este video en donde vemos diferentes personajes que están celebrando este Shabbat, como digo, la cena del Shabbat. El Shabbat es un periodo de 24 horas que el pueblo de Israel, los judíos el día de hoy, aún siguen celebrando, en donde separan 24 horas para el descanso. La verdad es que tenemos que reconocer que esta práctica no fue abolida por Jesús. Es más, muchas de las cosas increíbles que hizo Jesús fueron en el sabático, en el día de descanso. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14, que dice de la siguiente manera. Voy a leer con la nueva Biblia viva. Generalmente usamos aquí la nueva traducción viviente, pero voy a usar la nueva Biblia viva y dice: dediquen el día de descanso para honrarme a mí. No hagan negocios ese día, no lo usen para hablar de cosas inútiles. Más bien disfruten el día de descanso con alegría y como un día especial dedicado a mí. Si hacen todo lo que les pido, yo seré su verdadera alegría y los llevaré de triunfo en triunfo y les entregaré la tierra que les prometí. Yo, el Señor, les confirmo que así será. Así que para empezar esta predicación, para continuar con esta predicación, ¿qué le parece si me acompaña y oramos en el nombre de Jesús? Que sea la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, que esa palabra que Dios ha depositado a nosotros como predicadores de esta iglesia, que sea palabra de Dios. Oramos siempre en esta casa, que no sea palabra de hombre o de mujer alguna, sino que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que yo oro en el nombre de Jesús y le pido al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, muévete por favor en ese lugar. Llénanos con tu presencia y danos de tu entendimiento y tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Muévete en ese lugar y que seas adorado y exaltado también, papá, en este tiempo de la predicación. Te damos, Señor, toda gloria, toda honra, toda adoración solo a ti, Señor. Y te pido, Señor, abre tú los oídos físicos, espirituales, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón y que tu palabra, Padre, pueda caer en cada uno de nosotros como en tierra firme, que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Y estamos orando y como le digo, estamos predicando sobre el Shabbat, el día de descanso. Y ya en los días anteriores hemos hablado de que estas 24 horas que el pueblo de Israel separaba y que el Señor lo hizo desde el comienzo de la creación. Mira, después de que Dios creó todas las cosas, el séptimo día Él dijo que descansó. Pero no solamente eso, sino que luego lo insiste vez tras vez y habla sobre el descanso. Así como Él descansó, que nosotros también descansamos. En el día del descanso nosotros nos podemos enfocar en 4 estaciones, por decirlo así. Nosotros nos detenemos, descansamos, nos deleitamos y adoramos.
Hacemos actividades incluso durante este tiempo que nos permiten detenernos de nuestra agitada agenda, de nuestro trabajo. Nos permiten también, lógicamente, descansar, pero un descanso profundo. Un descanso donde nos conectamos, nuestro espíritu, nuestra alma con el Señor y donde también nos deleitamos, donde adoramos y disfrutamos de esto que es tan especial y que yo no sé usted, pero yo conocí al Señor a los 23 años, hoy ya voy a cumplir 50 ya mismo, y en toda esa temporada nunca había escuchado una predicación sobre el sabático. No sé si usted lo hizo, yo no, la verdad. Sí lo había escuchado algo así como bien lejano, como que los americanos tienen su mes sabático, su año sabático. Los judíos, por cultura general, sí lo había escuchado. Pero en definitiva, para mí no había sido como una práctica que yo, el día de hoy, como cristiana, tenga que llevar. Ahora, nosotros como iglesia, desde el julio del año pasado, empezamos a orar para animarnos a hacer esas prácticas que Jesús hacía. ¿Cuáles son las prácticas que Jesús hacía? Jesús hacía silencio, hacía soledad, tenía algunas prácticas, y una de las prácticas importantes que, como digo y repito, Jesús continúa haciendo es guardar el día de descanso, y que nosotros, una vez más repito, como hijos de Dios, tenemos que crecer en esto, en esta práctica, en separar este tiempo, en agendar este periodo en donde por 24 horas tal vez nos ponemos delante del Señor y meditamos en su presencia, nos deleitamos en Él, estamos con Él. Jesús mismo, como te digo, lo dijo, lo insistió. Jesús en Mateo 11, 28 al 29 dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. El Señor Jesús dijo: yo soy el día del descanso, en mí se ha cumplido. Él nos trae ese día de descanso para el descanso de nuestras almas. Iglesia, tú y yo necesitamos descanso. Hoy día se hablan de muchas enfermedades crónicas, por decirlo así de alguna manera: ansiedad crónica, estrés crónico, cansancio crónico. Y no hay descanso. Constantemente, ¿qué le pasa al niño? ¿Por qué está así tan inquieto? Es que está cansado. Cansancio crónico, lo vemos por todos lados. Y no hemos reconocido la importancia que tenemos tú y yo de descansar. Tenemos que detenernos, descansar, deleitarnos y adorar. Y yo el día de hoy tengo que hablarte del deleite. Porque la verdad es que a veces nos cuesta deleitarnos. Es como que tenemos esa mentalidad que si es que hago algo bueno me va a pasar algo malo. O como no me puedo reír mucho, no puedo contarnos ni cuentes porque no te va a pasar. Tenemos esa mentalidad a veces como que incluso dentro de la iglesia como que reírse es malo. Por lo menos en esta iglesia decimos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nos alegramos y nos gozamos y nos deleitamos. Pero definitivamente el mundo no lo ve así. Cuando ves a una persona que se está deleitando, que la ves alegre, tú la ves como superficial. Ay, hasta medio tonto parece que es. Porque se está deleitando, porque se está gozando. Y en este Sabbat, el Señor también nos anima a que nos deleitemos. Él quiere que tú y yo vivamos una vida en abundancia. Y para vivir esa vida en abundancia, para que tú y yo podamos reflejar los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, dominio propio, tenemos que descansar. Mira, si tú y yo no apartamos ese tiempo, no descansamos, es difícil que podamos mostrar paciencia, amor. Porque estamos cansados físicamente, emocionalmente, mentalmente. Tenemos que poner a nuestras vidas y aplicar estos principios bíblicos en nuestra vida. Así que como iglesia estamos recomendándole a ustedes que pueda agendar, que pueda separar este tiempo para disfrutarlo con el Señor. Como ya lo dijo Antoine, en los grupos pequeños estamos hablando a más profundidad en relación a cómo celebrar el Sabbat. Incluso en el video que acabamos de ver, ellos estaban empezando el Sabbat con una cena, con 2 velitas, y empezaban su tiempo de Sabbat. Y definitivamente cuando uno habla de esta práctica del Sabbat,
de guardar descanso, empezamos a tener como una lucha mental, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a dejar de trabajar 24 horas? ¡Wow! ¿Cómo voy a ponerme una tarea extra ahora? Y empezamos a tener esa lucha mental y física. Y no sé ustedes, pero yo tengo que ser honesta. Yo sí he tenido esa lucha. Como les digo, nosotros desde julio hemos estado meditando en el Sabbat y como equipo de predicadores y pastores de aquí, hemos empezado a hacerlo en nuestra casa con nuestras familias. Y la verdad es que mientras más adentramos en esto, vemos esta tremenda necesidad que tú y yo tenemos de guardar este tiempo de descanso. Esa necesidad de separar ese tiempo. Y como te digo, la verdad, yo tengo luchas, confrontación en ese sentido. En primer lugar, mira, yo no soy buena para dormir, no soy buena para tomar siesta. No sé usted, o sea, yo no es que a la media tarde tengo un sueño, yo soy media eléctrica, así que no tengo mucho sueño. Es más, en la noche yo no soy buena para dormir, yo duermo profundo un poco tiempo, pero me levanto con energía, gracias a Dios. Pero me cuesta entonces mentalmente, ok, vamos a descansar. Cálmate, descánsate. No sé ustedes, pero hasta mentalmente yo estoy acostada y estoy. Y eso el Señor me ha confrontado en esta temporada. Descansa, descansa. Yo digo a mi esposo, mira, lo hace todo perfecto, mi esposito lindo. Él duerme perfectamente, él cae en coma, ya no duerme. Él... Y yo ahí despierta ahí mirándolo como él está profundo. Y yo, ok, voy a leer la Biblia. Ya leí la Biblia, no tengo sueño. Hasta que yo creo que de repente lo despierto y cuando ya lo desperté a él es que no sé, como que hay algo como que él me transmite su sueño, yo lo despierto, ahora me da sueño y él se quedó despierto. Pero sí, tengo que reconocer que sí me cuesta un poco, he tenido esta lucha, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Y he visto cómo el Señor día a día me habla y por eso los animamos a como iglesia, guardemos el sábado. El sabbat, no el sábado, el sabático. Guarda un día de descanso, separa este día para el Señor, porque la palabra de Dios lo dice, no porque yo te lo digo, porque la palabra de Dios lo dice. Lógicamente nosotros hacemos proposiciones, pero ustedes son los que tienen que hacer las decisiones, ¿no es cierto? Y mira, no sé si tú has pensado de la importancia de este día de reposo. No sé si tal vez tú ya tienes un día de reposo, descanso, donde realmente no trabajas. No sé si tal vez hay más cosas que tú tal vez tienes que eliminar de tu tiempo para descansar plenamente. No sé si ya has agendado un tiempo, pero como te digo, el sabático es un tiempo que Dios lo ha separado y te lo voy a insistir constantemente. Mira, vamos a Números capítulo 15, versículo del 32 al 36. Y son esos versículos que tú dices, está en la Biblia y que, wow, son duros. Números capítulo 15, versículo 32 al 36 dice que cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, Aarón y el resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Y déjame decirte que el siguiente versículo no lo puse, lo apedrearon. Y unos dicen, wow, apedrear a alguien por no guardar el día de descanso, capaz que es una medida un poco drástica, ¿no es cierto? Muy fuerte. Pero ¿sabes qué? Si nosotros miramos este versículo que acabo de leer en el contexto histórico, esto es porque Moisés acababa de dar la ley en contra de la rebelión intencional contra Dios. Este es el contexto histórico en el cual pasa esa historia. Moisés acababa de dar la ley en la que decía la rebelión intencional contra Dios es pecado. Moisés recientemente les había
enseñado claramente que debían guardar el día de reposo, porque si no guardaban el día del reposo iban a morir. Y para los que toman nota, eso se encuentra en Éxodo capítulos 31, capítulo 35. Lógicamente, esto es un ejemplo de alguien, no que irrespetó el día de descanso como tal, sino una persona que tuvo en poco obedecer la ley de Dios. Pero lo que yo te quiero mostrar es la estrictez, la firmeza con la que el Señor quería que este día sea guardado y lógicamente, primero que todo, obedecer su ley, el descanso. Pero si lo miramos el día de hoy día nadie te va a agarrar y te va a apedrear porque tú no descansas, ¿no es cierto? Sin embargo, si tú y yo no descansamos, definitivamente va a haber muerte. ¿Cuántos ataques al corazón han terminado con la vida de personas que no descansaron? Entre estrés, ansiedad, sobrecargo del trabajo, problemas mentales por exceso de trabajo. Estamos matando nuestros propios cuerpos. Y yo no quiero que esta predicación ni este tema que hemos estado como iglesia tratando sea como una carga para ti. No, pero es que pastora, yo recién llegué y yo tengo tanto que hacer y aquí y allá y tengo que pagar abogado y tengo que esta situación y tengo que... Yo te animo que tú puedas guardar ese tiempo como cuidado para ti, pero también un tiempo principalmente donde nos conectamos con el Señor. Porque la verdad es que tú y yo venimos aquí a este país porque queremos trabajar y todo eso. Pero a veces terminamos matando nuestra familia, la unidad, matando nuestra relación de pareja porque trabajamos 24/7 sin un día de descanso. Y esto no quiere decir que el trabajo sea malo. La palabra de Dios dice que no trabaje, que no coma. Es más, alguien por ahí cantaba, el trabajo lo hizo Dios como castigo, lo cual no es así. Porque en el momento en que el Señor crea al hombre y a la mujer, ¿qué hace? Ya nos pone a trabajar, nos pone a cuidar la tierra. Dios nos pone a trabajar. Pero si perdemos el día de descanso, que fue lo que ocurrió debido al pecado, ahí es donde viene la muerte y la muerte física. Y también, y Dios lo quiere, la muerte espiritual. Debemos tomar nuestro día de descanso, ese descanso especial donde nos conectamos con el Señor. Hebreos 4, del 9 al 11, que ya digamos que es un versículo más moderno acá en el Nuevo Testamento, dice, así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. El versículo 11 dice, entonces hagamos todo lo posible por encontrar en ese descanso. Hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Por qué nos cuesta descansar? ¿Por qué nos cuesta tal vez mentalmente separar un tiempo? Porque a veces nosotros pensamos que el tiempo del descanso es como otra cosa que tengo que hacer. No, es que yo no puedo porque tengo niños. No, es que yo no puedo darme un tiempo porque tengo cosas que hacer. Bueno, tenemos tú y yo que guardar este descanso sabático y que no es un día, no es un sábado, es un día que tú separas para el Señor. Y nosotros en los grupos pequeños estamos animando a cada uno, mira, tal vez tú no lo puedes hacer inicialmente 24 horas, pero separa un tiempo, unas 4 horas, en donde tú te tomas un tiempo para descansar profundamente, donde tú te detienes, donde tú descansas. El descanso puede ser para muchos de diferentes maneras. Tal vez para unos descansar es dormir, tal vez para otros un descanso es caminar, cambiar de actividad. No sé lo que sea, lo que para ti te traiga descanso, pero nos detenemos, descansamos, nos deleitamos en el tiempo del descanso.
Mucho de la predicación de Jesús en contra de cuando se guardaba el día de descanso era porque le habían puesto demasiadas cargas y ya no era un tiempo de deleite. Y Dios quiere que en el Sabbat tú y yo encontramos deleite, que puedas, mira, no sé qué te trae deleite. Tal vez te trae deleite comer una cena con tu familia. Tal vez te trae deleite ir a estar con amigos. Tal vez, no sé, yo tengo alguien de la primera reunión, conversábamos, uno de los líderes, y él dijo, yo en mi deleite me fui a jugar maquinitas. Esas maquinitas de, no sé, bueno, Pac-Man, no sé, Galaxian, esas de chuc, 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 chuc. Y ese fue su deleite. O tal vez para otros en este tiempo del deleite es estar, como digo, con tu familia, caminar juntos. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos ese tiempo, insisto. Y al final de este tiempo, la cuarta cosa que nosotros hacemos es adorar al Señor. Ahora, el pueblo de Israel, se le da al pueblo de Dios se le da este mandato de que debía guardar el séptimo día. ¿No es cierto? Pero debido al pecado, ustedes saben, fuimos desterrados de este lugar de descanso. Y perdimos también el día de descanso. Porque ahora sí viene el Señor y dice, trabajarás con el sudor de tu frente hasta que te vuelvas polvo y regreses al polvo de donde viniste. Sin descanso. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel que el pueblo de Israel nos simboliza a nosotros somos ese Israel espiritual. Luego, después de que salió del jardín del Edén, lo encontramos cautivo por 400 años, esclavos en Egipto. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor una vez más, así como en el jardín del Edén, que va y trata de arreglar las cosas con ellos, va también y se para el Señor frente con Moisés y Aarón, se va en contra del pueblo de Egipto y le dice, libera a mi pueblo. Cuando el Señor vuelve a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, una vez más les recuerda guardar el día de descanso. Guardar el día de descanso, y como lo hemos visto en predicaciones anteriores, Éxodo 20, capítulo 8, en donde el Señor nos da los 10 mandamientos, le dice al pueblo de Israel, el séptimo día descansarás, ni tú, ni tus hijos, ni tus esclavos, ni los extranjeros, ni tus animales trabajarán ese día será apartado, santo para el Señor, para el descanso. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel recibe, y aunque recibe este descanso, no lo toma. Me encanta y me llama mucho la atención esto del séptimo día. Y hay mucho misterio atrás de esto, porque déjame decirte que el Señor les dice que guarden el séptimo día. Pero también el Señor les dice que a los 7 años iba a haber la fiesta de las festividades, en donde se hacía descansar la tierra por 1 año. Se perdonaban las deudas. Pero luego del séptimo día, el séptimo año, cuando se celebraran 7 años, se celebraba el día del jubileo, del gran jubileo, en donde se hacía descansar la tierra, se perdonaban las deudas. Si alguien había sido esclavo por deudas, era liberado. Si alguien había perdido un terreno por deudas, se le daba, se le devolvía. Hay algo que el Señor quiere que que está oculto detrás de esto, pero que es importante para el Señor, de que tú y yo podamos guardar este tiempo de descanso y de deleite. Pero cuando yo me pongo a reflexionar en el pueblo de Israel, ¿por qué les costaba disfrutar del descanso? Yo sé que es difícil. Ellos estaban en el desierto. Ellos estaban en una situación tal vez no muy buena, pero a veces escuchamos y leemos la palabra de Dios cuando nos dice que ellos querían regresarse al desierto, a la esclavitud, y no disfrutar del descanso que Dios les ofrecía. Es más, vez tras vez el pueblo de Israel le dice a Moisés, mejor estábamos en Egipto siendo esclavos. Regrésanos a Egipto, preferimos ser esclavos que morir en el desierto, le dicen. ¿Por qué será que en verdad nos cuesta el aceptar esto del descanso como una práctica enviada por Dios? ¿Por qué hay tanta resistencia?
Honestamente les digo, una de las semanas estaba guardando el Sabbat y de repente digo, ¡ay! La próxima predicación se va a llamar, para que se queden intrigados, pero ya la tenemos lista. Se va a llamar así y tenemos tantas, fulano va a predicar y empiezo a mandar mensajes, chin, 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 le mando el mensaje y después que le mando el mensaje, me acuerdo que estoy en mi sabático y les mando mensajes, no me respondan que estoy en el sabático. Porque nos cuesta dejar ciertas cosas pendientes para dedicarnos a descansar en el Señor. Guardar ese tiempo para el Señor. Es más, tal vez para muchos podría ser como hoy tiempo perdido, pero queremos embarcarnos en este descanso del Señor. Y mira, cuando yo estaba orando al Señor, Padre, ¿por qué el pueblo de Israel le costaba disfrutar de ese descanso, de ese sabático? ¿Por qué lo llenaron de reglas y tantas cosas? ¿Sabes qué? Lo que yo creo que el Señor quiere ministrar en nosotros el día de hoy también es que sabes que el pueblo de Israel, aunque ya fue liberado, seguía viviendo con mentalidad de esclavo. Por eso no se permitía el descanso. Estaba leyendo también la historia, dice que Abraham Lincoln, cuando él manda esta carta de libertad, esa ley para dar libertad a los pueblos, a las razas esclavas aquí en Estados Unidos, dicen que muchos esclavos, después de que se dio esta carta de libertad, no es que agarraron y se fueron libres. Se quedaron aún ahí, no se sublevaron, no se fueron, se quedaron ahí. Entonces dice la historia que ellos eran libres con mentalidad de esclavo. Pero ¿sabes qué? Resulta que a veces nosotros también somos libres, pero tenemos mentalidad de escasez. Por eso nos cuesta descansar. Mira, la mentalidad de escasez hace que nosotros pensemos de que se va a acabar. Así que tengo que aprovecharlo. No va a haber para la merienda, así que mejor almuerzo bien. Tenemos la mentalidad de que por diferentes situaciones que hemos vivido y nosotros como pueblo latino, tal vez muchos de nosotros vinimos, como digo, de una situación de pobreza y llegamos a este país porque tenemos que trabajar, porque tenemos que hacer, porque tenemos que, como digo, cumplir el sueño americano. Y estamos, dale. Y sabes que una vez más nos convertimos en ese pueblo de Israel que estaba libre pero esclavo. Y vivimos con esa mentalidad de escasez. Y cuando tú y yo vivimos con esa mentalidad de escasez, nos cuesta descansar. Nos cuesta disfrutar. Es más, sentimos que no lo merecemos porque somos esclavos. Y como siempre yo soy muy vulnerable en las situaciones que Dios está sanando todavía en mi vida y no me da pena, la verdad. Pero yo te puedo decir que en mí a veces hay situaciones en donde yo quiero comprar algo y la verdad yo no disfruto de compras. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeña éramos 5 hermanas, entonces mi mamá decía, si hay para las 5 se compra, si no, no, fregados. Entonces el día de hoy cuando me voy de compras, Anto me dice, ¿qué compraste 3 horas ahí? Nada, porque me deprimí. Digo, wow, esa mentalidad de escasez que todavía tengo que seguir trabajando y dejándosela al Señor. Porque sabes que la mentalidad de escasez no es solamente sentirte mal cuando vas de compras, porque lo peor es que luego me digo, yo me lo merezco, soy libre y voy al otro lado, compré un montón. Sabes que esa mentalidad de escasez no nos permite vivir en libertad. Como hijos e hijas de Dios que el día de hoy somos, ya no somos esclavos, ya no vivimos en ese desierto que puede simbolizar muchas cosas, situaciones difíciles que hemos pasado. Nuestra niñez tal vez fue un desierto en donde vivías dificultad. Muchos de nosotros tal vez el día de hoy, como lo repito, estamos aquí porque en nuestro país no nos iba muy bien. Así que venimos acá a trabajar y seguimos tal vez con esa mentalidad de que tengo que guardar, tengo que ahorrar y acumulamos y cogemos porque posiblemente mañana falte y venimos y hay alguna comida, un pastel y tú te puedes comer un cuarto del pastel, pero no, y si no tengo merienda mejor me como un medio pastel y luego estamos con otros problemas. Mentalidad de escasez. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú y yo tengamos mentalidad de abundancia.
porque somos hijos, no esclavos. Mentalidad de abundancia. Mira, cuando tú y yo tenemos mentalidad de escasez, incluso vemos siempre a la otra persona como competencia. Me lo va a ganar, lo va a hacer mejor que yo. No podemos levantar a otro que tal vez lo está haciendo mejor que nosotros. ¿Por qué no? Porque competimos, porque tenemos esa mentalidad de escasez. Esta mentalidad de escasez es una percepción distorsionada de una realidad que vivimos. Tal vez altibajos económicos, pero esto aumenta nuestra mentalidad de escasez. Y hacen, ¿sabes qué? Que tal vez vivamos en depresión, baja autoestima. A veces no valoramos el progreso de otro. Por eso nos cuesta descansar. Por eso en nuestra mente no entra el tiempo de que tengo que descansar, ese tiempo para el Señor, porque tengo que hacer, si no, no hay para mañana. Yo oro hoy en el nombre de Jesús y esta palabra que quiere en verdad dar énfasis a este día de descanso que tú y yo tenemos que tener. Pero también el Señor quiere que tú y yo podamos sanar nuestra mentalidad de escasez que tenemos. Porque sabes, esta mentalidad de escasez nos hace vivir en temor, en ansiedad, en temor por el día de mañana. Y no te estoy diciendo ahora vamos a ser irresponsables y viva la fiesta, me la paso descansando. Las cosas del Señor tienen un equilibrio. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la palabra de Dios. Yo oro porque tú y yo podamos reconocer delante del Señor. Señor, tal vez aún yo tengo, aunque soy libre, tengo mentalidad de esclavo. Y yo sé que es una palabra un poco dura de decirla, pero la palabra de Dios nos habla en relación de esto. Y quiero que vayamos tú y yo se me movió la hojita. Ok. Que vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 3 que dice, mira, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Por no poder entender que tenemos una vida de descanso, por preferir vivir en esclavitud. Pero el siguiente versículo, Gálatas 4, del 5 al 7, dice, el versículo 5, Dios envió a Jesús para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Amén. Ahora no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Mira, al igual que en la historia del pueblo de Israel, Jesús tuvo que llegar. Porque después de que el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto, fue liberado por el Señor le devuelve este supremo descanso. Resulta que llegan a la tierra prometida. Pero cuando llegan a la tierra prometida, se olvidan otra vez. Y una vez más son tomados en esclavitud. Y, como digo, el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel nos ilustra a nosotros como es Israel espiritual. ¿Cuántos de nosotros tal vez el día de hoy seguimos aferrándonos a esa esclavitud? A esa falta de descanso. Porque el día de hoy Jesús ya vino. Jesús
inició su ministerio en un día de descanso. Y la palabra de Dios dice que le dieron el rollo del profeta Isaías. Y él empezó a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a traer libertad a los cautivos. Me ha enviado a anunciar el año favorable del Señor. Y el año favorable del Señor es el año sabático, del descanso, de la libertad. Así empieza Jesús su ministerio, diciendo que Él vino a darnos el descanso, porque el descanso que tú y yo vamos a tomar ahora en el sabático simboliza ese descanso precioso que vamos a tener en la presencia de Dios. Y aunque todavía no estamos en ese lugar, el Señor quiere que tú y yo tengamos pequeñas muestras de lo que ya es estar en la presencia del Señor. De ese gozo, de ese descanso, de disfrutar ese año favorable para el Señor o ese día de descanso con el Señor, de un descanso profundo, de un descanso en donde nos acercamos al Señor. No una siesta que tomamos en la tarde, sino un tiempo en donde tú y yo descansamos profundamente y nuestras almas reciben descanso. Cuando Dios empieza la creación, mira, Él bendice la creación del hombre y de la mujer, bendice la creación de los animales y también bendice el séptimo día como un día de descanso. Cuando Jesús muere un viernes, su cuerpo descansa el sábado y resucita en un domingo. Por eso hoy tú y yo nos reunimos en un domingo celebrando la resurrección del Señor, quien descansó incluso en el día de su muerte. Hoy, como iglesia, el Señor nos está llamando a buscar ese descanso, a que tú y yo podamos sanar nuestra mentalidad de escasez y empecemos a creer en esa mentalidad de abundancia, porque tú y yo ya no somos esclavos, tú y yo el día de hoy somos hijos de Dios. Y yo quiero animarte que tú conmigo puedas decir, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo, soy hijo, soy hija de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Y el Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les haré descansar. Así que, iglesia, deleítate en el día de descanso. Mira, que no sea una gripe el único tiempo que tengas para descansar, sino que intencionalmente, incluso como familia, levantamos un altar de adoración al Señor. Nosotros como familia en la casa con mi esposo hemos separado el día viernes, el sábado en la noche y el domingo en la mañana. Estoy en mi sabático ahorita. Entonces el sábado en la noche empezamos a detenernos como familia con nuestros hijos. Ayer tuvimos un montón de actividades, así que en el carro estábamos afuera adorando al Señor, orando, empezando nuestro sabático. Hoy domingo, pues estamos aquí compartiendo, este es nuestro deleite, compartir con la iglesia, entre amigos, adorar al Señor, este es nuestro deleite. Y luego nos vamos a deleitar también comiendo con nuestros hijos y nos vamos a deleitar porque luego vamos a mirar una película y en la noche vamos a terminar nuestro tiempo adorando al Señor. Iglesia, yo no sé qué día tú vayas a elegir, pero este va a ser un tiempo en donde tú levantas un altar con tus hijos, donde tú vuelves al principio, en donde Dios descansó. Cuánto más tú y yo debemos descansar. Hoy regresamos al momento en donde el Señor envía a Jesús para que tú y yo, por medio del Espíritu Santo, ya no llamemos al Señor Señor, sino que hoy le llamamos Abba Padre, Papito. Hoy le llamamos Papito al Señor y hoy descansamos en Él. Mira, yo no sé si la falta de descanso sea lo que aún te tiene esclavo, pero yo oro en el nombre de Jesús para que nuestra mente sea libre el día de hoy de todo lo que estorba, de todo lo que aún nos mantiene viviendo con
con mentalidad de escasez, cuando Dios quiere que tú y yo seamos hijos y no esclavos. Hijos de Dios. Así que quiero invitarte a que tú por favor cierres tus ojos ahí donde te encuentras.